de esta manera y también contarles a la gente que siempre nosotros como radio municipal les traemos la información que tiene que ver con las efemérides del día y en cómo las distintas áreas vinculadas o que forman parte del municipio tienen algo para decir con respecto a eso. Y hoy, 12 de junio, es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Por eso queremos saludar a quien es coordinadora del Servicio Local de Niñez, Adolescencia y Familia, de Protección y Promoción de los Derechos de los niños y adolescentes, doctora Jessica Juárez, y también a Ludmila Azar, quien es técnica en Psicología Social y que también forma parte de esta coordinación. ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿cómo estamos, Jessy? Buen día. Toda la audiencia, muchas gracias por darnos esta oportunidad siempre de charlar sobre cosas que están en la agenda municipal y que importan tanto a esta ciudad, ¿no? Así es, y que realmente es importante que podamos charlarlo, y por eso también saludamos a Ludmila. ¿Cómo estás, Ludmila? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, todo bien, acá contentos de que podamos conversar sobre esta efeméride tan importante, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Bueno, pareciera que uno creería que ya no hace falta hablar del trabajo infantil, pero la realidad es que lo tenemos un poco normalizado en algunos ámbitos. Hemos dado por hecho de que es normal, de que son normales ciertas situaciones con las que nos cruzamos en el día a día, y no es así. Entonces, por eso todavía es importante que sigamos hablando de esto, del trabajo infantil, que está prohibido. Sí, es importante abrir la palabra con respecto a un tema tan sensible, ¿no? Porque vulnera derechos de los niños, niñas y adolescentes, vulnera un derecho humano muy importante, el derecho a la vida y a una vida digna, ¿sí? Desde esa perspectiva, sabemos que la infancia y la adolescencia está reconocida como un sujeto de derecho, por lo cual es obligación de la familia, de la comunidad y del Estado, así en ese orden, y ya voy a explicar por qué. Garantizar el derecho a la educación, el derecho al juego, al descanso, ¿sí? Y evitar cualquier tipo de explotación de los niños, niñas o adolescentes. Si bien es cierto que desde cierta edad, en realidad puntualmente desde los 16 años, se permite que un adolescente pueda trabajar, eso tiene que estar muy bien cuidado, ¿sí? No tiene que interferir en la educación, en su vida cotidiana, tienen menos cargas horarias que cualquier otra persona. Menores de 16 años no pueden trabajar, está clarito eso, y hay que evitarlo, pero sí, como vos decís, está naturalizado. Y incluso si vemos por ahí a veces en algunas etnias en particular, en la ciudad por ahí podemos ver que están las mamás con sus niños, el grupo de gitanos que vive acá en la ciudad, por ahí los ves que ellos salen con su mamá, que ellas por ahí venden cositas en la calle, pero tiene que ver también con su cultura. Pero en realidad todas esas situaciones de trabajo infantil deben ser denunciadas. Nosotros no podemos mirar para otro lado. La obligación principal de proporcionarle todo al niño o al adolescente es de la familia. Siempre. Sí. Es de la familia, de la comunidad, no mirar para otro lado, y el Estado actuar cuando estamos viendo que está pasando algo que no debería, ¿sí? Bueno, en cuestiones de, podemos decir, una pirámide jerárquica, hablamos de cuestiones culturales. ¿Qué es lo que pesa más? ¿La cuestión cultural o el derecho del niño? Es que en realidad siempre tiene que sopesar el derecho del niño, lo que tenemos que hacer desde nuestro lugar, desde el lugar que nos toque, docente, educación, salud, un medio de comunicación, un club deportivo, promocionar las buenas prácticas. Y que un niño trabaje no es una buena práctica, porque si un niño trabaja significa que no está yendo a la escuela, o que si trabaja está yendo a la escuela y su formación quizás sea deficiente, o va con sueño, o va cansado, y está prohibido. O sea, no es algo que tengamos una opción. El niño no puede trabajar. Hay algunos grises también en cuestión del trabajo infantil. Por ejemplo, niños que acompañan a sus tutores al trabajo. Y a veces ese trabajo es en la calle o en algún puesto ambulante. Eso sí, hay que denunciarlo. Eso no puede pasar. Una cosa es cuando nosotros por ahí queremos inculcarle a nuestros hijos de forma de educación algún trabajo en la casa, o que ayuden con algún emprendimiento familiar que no lo exponga
es distinto, pero que yo lo sustraiga de sus tareas diarias, de lo que realmente él tiene que hacer por la edad que tenga, eso hay que denunciarlo, está prohibido, no es taxativo, no pueden trabajar menores de 16 años. Sí. Perfecto. Bueno, es bueno poder aclararlo también y en cuanto a todos esos grises que hay cuando hablamos de trabajo infantil, porque también a veces sucede, hay un gris muy grande, creo que lo hablamos el año pasado, no me acuerdo, o el anteaño pasado, que tiene que ver con el cuidado que a veces se torna no en una ayuda dentro del grupo familiar, sino en una obligación de los niños de cuidar a sus hermanos menores con día, fecha, hora, de 8 a 12 lo cuidas vos lo llevas a la escuela, vos lo bañás, y a veces son niños de 10 años cuidando a uno de 5, de 6. Claro, yo creo que la tarea está de aquí en adelante y siempre en tratar de promocionar las buenas prácticas, y si eso pasa en el seno familiar, bueno, y llega a oídos del órgano de protección, de alguna manera, sí tratar de acercarse, porque la intervención en ese caso tiene que ser tratar de asistir a la familia de alguna manera para no normalizar esa situación, porque cuando hacemos una denuncia no es castigar a los padres que están permitiendo eso, ¿sí? Sino es poner en conocimiento para que se pueda articular todo lo que el Estado tenga a mano para transformar esa situación y que el niño esté donde tiene que estar, o estudiando, o haciendo deporte, o descansando. Además, lo que también hay que tener en cuenta que el trabajo infantil es una problemática social que está determinada por factores culturales, económicos y sociales. Entonces necesita un abordaje integral, no solo de la familia como núcleo central, después de la comunidad, de la sociedad y del Estado por último, que es el que va a acompañar y va a accionar ante una posible situación como esta. También en articular acciones con las distintas, en los clubes deportivos, las distintas instituciones de la comunidad, y fortalecer esa familia que está ante esta situación. Por eso, Ludmila, es importante, como vos estás remarcando, que más allá de las cuestiones particulares de cada familia, es una problemática social el trabajo infantil. Sí. Porque, como te decía, implica mucho el contexto, la actualidad, como decía, la cultura, cómo se cría ese niño, esa familia. Es todo multideterminado, entonces sí o sí influye la parte social, y por eso es un abordaje integral entre todas las instituciones de la comunidad. Bueno, el núcleo familiar es un ámbito social en sí mismo. ¿Cuál es o cuál debería ser el ideal dentro del grupo, de los grupos familiares, de lo que, hasta qué punto un niño menor de 16 años puede, debe, es sano y hasta es recomendable que comience a insertarse en pequeñas prácticas que lo conviertan en un futuro en un ciudadano que va a insertarse en un mundo laboral sin que eso incursione en un delito? Y creo que eso está determinado justamente por no sobreponer eso que le quieras inculcar a lo que él realmente debería hacer conforme a la edad, que es educar, descansar, jugar. Yo creo que el límite es ese, y también el límite es no ponerlo en peligro, porque, a ver, es verdad, es una problemática social, entonces ¿cómo conjugamos lo que dice la ley con lo que está pasando en la realidad? Entonces también hay que tratar de fomentar una crianza respetuosa, una crianza responsable, promocionar ese tipo de prácticas dentro de la familia es importante. De hecho, nosotros tenemos un proyecto muy lindo ahora en la ciudad, que ya lo vamos a contar, que tiene que ver con eso, asistir a los padres para que puedan entender que algunas situaciones que están normalizadas por una cuestión cultural, como dice Ludmi, tienen que ser distintas o deberían ser distintas, ¿sí? No te olvides que por ahí el papá que lo saca, que lo acompaña a la calle, a su hijo, en un carrito ambulante, a vender verduras, lo que fuera, lo pone en peligro, lo pone en riesgo, o es un potencial riesgo para el niño, ¿sí? No solo que además lo está sustrayendo de sus tareas que deberían ser habituales, sino que además pone en peligro la vida. Entonces siempre ese es el límite, el daño y el peligro que se le pueda causar. Pensar que hasta el año 1873 o 75, o sea, en plena revolución industrial, tuvo que haber una revolución industrial para que saquen una ley que diga no está prohibido que trabajen los menores de 12 años. Y previa a esa había una ley que decía prohibido que trabajen los menores de 8 años. O sea, que ha sido una costumbre muy normalizada en la historia de la humanidad que los niños
dependiendo de la edad que tengan, que trabajen con la familia, que el grupo familiar entero trabaje. Y quizás haya algo de eso todavía en el día de hoy, cuando normalizamos, no sé, familias, por ejemplo, en trabajos rurales, o en emprendimientos, o en pymes, o en emprendimientos familiares, que tengan todos una tarea, un trabajo, una obligación, no importa la edad que tengan. Claro. Claramente hay que fomentar la cultura del trabajo, sí, eso es indudable, pero siempre respetando, porque es verdad, como vos decís, hace muchos años la mirada que teníamos con respecto a los niños era distinta, sí. Esa mirada ha cambiado y aún la seguimos trabajando, porque no todas las personas tienen esta perspectiva de niñez, o por ahí no se lo logra entender desde esta mirada. Cuéntenme del proyecto. Bueno, la idea es, vamos a trabajar con Apapacho, ¿sí? Tenemos planificado una actividad, ya Ludmi también la va a contar un poco, directamente con los papás. Tenemos muchas actividades planificadas este mes con la coordinación de servicio local, muy lindas, pero estamos apostando mucho, y bueno, agradecemos el apoyo que tenemos de nuestro intendente, porque es muy importante poder concretar todo eso que sabemos que se necesita. Estamos trabajando mucho en la promoción, ¿sí? Para evitar que lleguemos a tener casos en la oficina, para que los casos en la oficina disminuyan. Es la idea, el ideal es que no tengamos denuncias, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos organizando una actividad con Apapacho directamente con los papás sobre un taller de crianza respetuosa. Sí, si lo querés contar, Lu. El taller es con la Comisión de Niñez de la Legislatura, que va a estar dirigida por el licenciado Alfonso Chazarreta, que en sí no se enseña a criar, porque nadie enseña a criar, no hay un manual, pero sí hay, se enseña, se van a dar formas o cosas que tenemos normalizadas en la manera de cómo uno cría a los hijos o cómo le enseña ciertas maneras de actuar. Entonces va a haber, como decía Jessy, talleres de una crianza respetuosa, responsable, sin violencia. Sí, queremos fomentar las buenas prácticas, y a su vez también nuestro servicio va a participar de esos talleres, porque nosotros también nos queremos formar para poder después replicarlo y que se sigan formando otras personas, y que se pueda eso abrir a toda la comunidad, a los clubes, a cualquier institución. Sí. Llegar a los distintos sectores, digamos, de todo el municipio. Bueno, es importante porque la verdad que si bien uno dirige un taller a una institución particular, en este caso Apapacho, los papás se vuelven multiplicadores del mensaje en sus distintos círculos sociales. Y también un poco se terminan volviendo a veces promotores de proteger los derechos de los niños. Es que la idea es así, debería ser así. Todo el marco legal indica que todos deberíamos ocuparnos de la protección de los derechos de los niños. Por eso pones a la comunidad en segundo lugar. Exacto, familia, comunidad, Estado. El Estado va a entrar cuando todo lo demás no funcione. Perfecto. Es así. Recordemos a qué se dedica el servicio local, en dónde se encuentra y los horarios de atención. Estamos en Crisóstomo Álvarez 370, ¿sí? Trabajamos todas las mañanas de 8 a 1. En realidad está abierto desde 7 a 1, ¿sí? Estamos como divididos en grupos ahí para que esté abierto desde temprano. Pero estamos disponibles 24/7, ¿sí? Porque como se trata de un sector muy vulnerable, no le vamos a poner horarios a eso. Entonces, claro, estamos disponibles 24/7, pero la atención personalizada en el lugar es de lunes a viernes de 8 a 1. ¿Están llegando muchos casos? O sea, ¿disminuyen, aumentan, se mantiene? Estábamos analizando eso con Ludmi, sí, que ahora está muchísimo más tranquilo. Se ve que está habiendo un cambio, lo cual se festeja. Sí, la verdad que está mucho más tranquilo que el año pasado. Es una gran noticia. Sí. También se fomenta mucho la escucha, la escucha activa y abierta también en el servicio. Escuchar a las mamás, no solo ir a juzgarlas, sino también que ellas se sientan cómodas en el lugar, que puedan contar bien la situación. Y como dice Jessy, evitar a que se les quite los niños a esas mamás. Bueno, sí, por supuesto. No es una utopía, es algo que puede suceder, que es algo totalmente realizable. Sí. Si ponemos todos de nuestra parte. En realidad la oficina está para tomar medidas de protección. Y restituir derechos, no para otra cosa. Queremos preservar el vínculo familiar, preservar el núcleo familiar
y para eso articulamos con todas las áreas de la municipalidad para que así sea y se puedan cubrir las necesidades. ¿Se puede denunciar casos de trabajo infantil en la oficina? Debe denunciar, se debe denunciar. Es una vulneración de un derecho y entonces, como lo marca la ley nacional, dice que debemos denunciar si tomamos conocimiento. Para denunciar, a ver, porque la mayoría tiene dudas de cómo denunciar, ¿verdad? Y dónde. Tenés el 102, si tenés como en nuestra ciudad un servicio local, lo tenés al servicio local, la comisaría, el Ministerio Público, hay que denunciarlo. Y no hay que tener miedo a la denuncia porque también a traer a colación un caso gravísimo que ha vivido el país, que ya hemos charlado en una oportunidad, que es el caso Lucio Dupuy. Sí. A raíz de esa tragedia que ha vivido este niño, se sugiere en esa ley resguardar la identidad de las personas que denuncian. Entonces ahora hay que tener mucho menos miedo que antes de poner en conocimiento de una situación de violencia con respecto a un niño, porque nadie debería dar la fuente, nombrar la fuente que ha informado acerca de esa situación. O sea, no tienen que tener miedo, sí. Bueno. Hay que resguardar la identidad de las personas que denuncian. Es una obligación legal a partir de la 27709. Es muy importante esa aclaración, muy importante. Bueno, ¿algo que quieran agregar que no hayamos charlado? No, creo que no, siempre nos dan el espacio que necesitamos, estamos disponibles. Quiero que sepan que sí se vienen muchas actividades de promoción, tenemos que apostar en general en la comunidad a eso. Sí quisiera agradecer al equipo de trabajo, si tengo unos minutitos. Claro que sí, porque por supuesto. A veces se nos pasa. Contanos quiénes son. Bueno, hoy está Ludmi acá, que es técnica en psicología social. ¿Querés nombrarlos, Bolu? Bueno, somos 3 técnicas en psicología social, María José Quinteros, Ailén Cáceres y yo. Tenemos 2 psicólogas, Carla Costa, Lucía Antesana Jerez, tenemos una nutricionista que es Camila Yaruf, tenemos 3 abogados, que es Miguel Medina, el doctor Gonzalo Ávila y la doctora Virginia Guerra, y bueno, tenemos nuestra secretaria que es la Silvia Rojas. Perfecto, un saludo grande para todos estos profesionales. Sí. Bueno, qué importante. Hermoso equipo. Qué importante tener un equipo formado. Y una licenciada en trabajo social que es Lucía Romano. Sí, que viene a veces con vos también. Sí, ya la han mandado también a Lucía acá a hablar en la radio. Tiene que venir, ¿no? Un día de... Ya la vamos a traer de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Hemos estado hablando del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Nos han visitado la doctora Jessica Juárez y Ludmila Azar, que es técnica en psicología social. Muchas gracias. Las esperamos nuevamente en otra oportunidad. Estamos atentas a las actividades de la oficina. Nos vamos. Gracias. Chao, gracias.